Señor. Dios es bueno, siempre. Estamos contentos que estamos aquí en este día. Este es el día que Dios ha hecho. Los gozaremos y los alegraremos en Él. Amén. Vamos a voltear esta mañana para nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 17. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus maravillas. Te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, que tú vives y tú estás aquí hoy en esta mañana. Yo pido que tú bendigas a todos los hermanos que están aquí, Señor, los que están viendo también, Señor, por YouTube. Yo pido que tú bendigas y tú nos hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, necesitamos escuchar de ti. Queremos escuchar de ti. Y pido en el nombre de Cristo Jesús que cada persona que escuche este mensaje sea bendecido. Amén. Y pido también tu unción sobre tu siervo para poder hablar de tu palabra, para glorificar tu santo nombre. Señor, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Capítulo 17, vamos a voltear ahí el verso 11. Y dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hermanos, en este día le puse este mensaje, el título, Acción de Gracias. Yo creo que cada uno de nosotros debemos estar contentos, debemos siempre estar agradecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre que está en el cielo. Y vamos a ver hoy por qué estamos o debemos estar agradecidos hacia Dios. Aquí dice que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Él pasó por este lugar y yo creo que cada vez que Jesucristo pasaba por diferentes lugares, alguien iba a estar en su camino. Iba a tocar corazones, iba a tocar vidas. Porque es lo que hace Jesucristo. Jesucristo siempre, cuando Él está presente, algo va a suceder. Algo poderoso va a suceder, algo bueno va a suceder. Y Dios quiere bendecirte en este día con este mensaje, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Toca a lo interior del hombre, como nada más puede tocarnos. Puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestros corazones, porque la palabra de Dios es poderosa y es viva. Amén. No es como cualquier palabra, es la palabra de Dios que Dios habló. Pero dice que siguiendo su viaje, dice que en Jerusalén, iba para Jerusalén. Pero en todo su caminar en este mundo, cuando Él estaba presente, dicen algunos que tal vez Él caminó más de 3,000 o más bien 5,000 kilómetros en este mundo. Caminaba y caminaba y caminaba, porque Él quería tocar corazones. Él quería hablar de su palabra. Él quería animar a las personas. Él quería sanar personas. Quería echar demonios afuera de personas. Y aquí vemos que iba caminando en su viaje. Dice que al entrar a este pueblo salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de la lepra. Amén, estaban enfermos. Según lo que dice en el libro Levítico, dice que estas personas, si estaban enfermos de la lepra, tenían que estar a una distancia. Y en el Talmud, dice la palabra del Talmud, de la ley del Talmud, dicen que tenían que estar a una distancia de más o menos 90 metros. No se podían acercar a las personas. Y por eso vemos aquí que salieron estos hombres enfermos y que dice después como se habían quedado a cierta distancia.
Y tenían que decir que estaban sucios, que estaban inmundos, para que la gente supiera. Y también tenían que tener sus vestidos rotos, para que pudieran saber las gentes que los veían, que estaban enfermos de la lepra. Y vienen aquí, y dice que habían quedado a una cierta distancia, gritaron, tuvieron que gritar para que le escuchaba a Jesucristo. Pero yo nomás pienso, ¿por qué o cómo es posible que estas personas sabían que esta persona era Jesucristo? Amén. Yo creo que la razón era porque llevaba a sus discípulos y tal vez había personas que lo estaban siguiendo también. Pero algo más yo veo aquí, que cuando Jesucristo está presente hay una unción. Amén. El ambiente cambia. Y sentían algo muy diferente, sentían el poder de Jesucristo, sentían la unción de Jesucristo. Y estas personas le gritaron, amén, gritaron, tenían una necesidad. Y le gritaron a Jesucristo porque estaban a una distancia. Dicen, ten compasión de nosotros. Hermanos, yo creo que Jesucristo tiene compasión también de nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Y aquí vemos que estaba Jesucristo y le dicen maestro. Amén. Y vean lo que dice en verso 14. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Y vemos aquí que todo lo que está diciendo aquí es muy importante. Les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Estos sacerdotes eran judíos, sacerdotes judíos. Antes de los sacerdotes romanos, amén, o Roma, amén, estos eran muy diferentes, pero se tenían que presentar antes de los sacerdotes para que el sacerdote los veía y los declaraba limpios o inmundos. Y por eso Jesucristo le dijo, mira, vayan y preséntense antes de los sacerdotes. Y cuando iban, dice, resultó, cuando iban en camino, quedaron limpios, amén. Y una de las cosas que vemos aquí, es que estos hombres obedecieron. Yo creo que tal vez ellos estaban pensando, Jesucristo, ¿por qué lo estás diciendo que vamos a presentarnos a los sacerdotes si todavía estamos enfermos? Pero ellos obedecieron y fueron en camino. Amén. Yo creo que tal vez estos hombres habían escuchado de Jesucristo que hacía milagros, sanaba personas, por eso les clamaron y también obedecieron porque sabían ellos que tenían que obedecer a Dios para que pudieran recibir una bendición. Amén. Y dice que cuando iban en el camino se vio uno de ellos, dice, al verse ya sano, regresó alabando a Dios. ¿Qué fuera tu reacción, hermanos, si tenías esta enfermedad? Y era una enfermedad muy peligrosa. Mucha gente moría de esta enfermedad. En veces sufrían su rostro, su cuerpo, sus manos. En veces no tenían ni hasta manos porque se les caían los dedos, hermanos, la nariz. Era una enfermedad muy peligrosa. Y cuando él vio lo que había sucedido en su vida, dice, dio grandes voces. Amén. Dice que regresó. ¿Cómo iría en el camino alabando a Dios, saltando y con júbilo? Hermanos, ¿qué es lo que hicieras tú? Yo hiciera lo mismo. Amén. Porque eso era un milagro que había sucedido. Estaban leprosos, estaban enfermos y de repente cuando iban en su camino fueron sanos.
samaritanos y regresó alabando a Dios en grandes voces y vino y se cayó delante de Jesucristo, se postró delante de él, cara a tierra, hermanos, a los pies de Jesucristo, y dice la palabra de Dios que era samaritano. Samaritano eran un pueblo odiados por los judíos. Y lo menciona aquí la palabra de Dios, diciendo qué tipo de persona era esta. Porque los samaritanos eran odiados de los judíos, no los querían. Porque no eran judíos puros, amén, estaban mezclados. Eran judíos y también gentil. Y estaban mezclados y los judíos los odiaban, no los querían. Pero la palabra de Dios habló o nos habla aquí a nosotros que este hombre regresó a los pies de Jesucristo. Pero fíjense en algo, era samaritano, era un hombre que vino, regresó, y dice en verso 17, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Es una pregunta que está haciendo Jesucristo. Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresaba a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. La fe tiene que ver mucho, hermanos, para cuando nosotros escuchamos la palabra, dice la palabra de Dios, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Es cuando se nos levanta la fe. Y estas personas escucharon la palabra de Jesucristo, les dijo que se fueran a presentarse a los sacerdotes y regresó solamente una persona, un hombre, y le dice la palabra de Dios que era samaritano. Dice, ¿no eran 9? Quiero decirles algo, hermanos. ¿Estás agradecido a Dios? Amén. ¿Estás realmente agradecido a Dios? ¿Le alabas a Dios? ¿Le das gracias cada día que Dios te dio un día más para vivir para Él? ¿Le das gracias porque Él provee tus alimentos sobre tus mesas o tus mesas? ¿Le das gracias a Dios porque puedes vivir? Puedes tener la oportunidad, tenemos el privilegio que estamos aquí y podemos escuchar la palabra de Dios. Amén, porque no en todos lugares se puede hacer esto. Pero gracias al Señor que nosotros vivimos en una nación, amén, que tenemos la libertad para poder alabar a Dios, para poder bendecir a Dios, para poder venir y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hay mucha gente que quisiera tenido esta oportunidad y nunca la tuvo. Pero nosotros estamos, hermanos, bendecidos. Y yo le doy gracias al Señor. Siempre, cada día, le doy gracias. Señor, gracias por mi vida, por mi salvación. Gracias por mi Salvador Jesucristo. Gracias por mi Padre que está en el cielo. Y le doy gracias por el Espíritu Santo, hermanos. Amén, aleluya. Le doy gracias, Señor, por todas cosas. Había una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. Ella era una persona que vivió allá en Europa. Y un día, no le voy a hacer la historia larga, pero la llevaron a un campo concentración de los alemanes. Era en la Segunda Guerra. Y dice el testimonio de ella, que ella fue a ese lugar. Estaba en otro lugar, pero después la llevaron a otro lugar. Y dice que estaba aún peor. Había mucha gente, estaba saturado de gente. Pues dice que fue a su lugar donde estaba habitando. Y dice que su hermana le dice, dale gracias a Dios, porque estaban leyendo de una escritura que está en el libro de 1 Tesalonicenses, y dice, dale gracias a Dios en todas cosas. Y dijo ella, yo no le voy a dar gracias a Dios porque mira cómo estamos aquí, y está infestado de pulgas.
Bueno, nunca te han mordido esas pulgas. Te da una comezón terrible, amén. Y ese lugar estaba infestado de pulgas. Y la convenció para que le diera gracias a Dios. Y le dijo, gracias Señor por las pulgas. Amén, gracias por las pulgas. Dice que pasaron meses y se dieron cuenta que ahora tenía la libertad para poder estudiar la Biblia, alabar a Dios, orar, sin ser impedidos por los guardias que guardaban todo ese lugar, ese campo de prisioneros. Y la razón era que no querían entrar en ese lugar porque había muchas pulgas. Amén. Hermanos, nunca sabemos por qué suceden las cosas, pero había una bendición que ellos recibieron porque los guardias no querían entrar en ese lugar. Y vemos que, hermanos, nosotros tenemos el privilegio aquí, que estamos aquí, no están infestados de pulgas, amén. Pero sí tenemos la presencia de Dios, amén. Tenemos la presencia de Dios, tenemos ángeles que acampan alrededor de nosotros, amén. Tenemos las bendiciones de Dios, que tenemos la libertad, aleluya. Tenemos la libertad para alabar a Dios, aleluya. Él es nuestro sanador, aleluya. Él es nuestro salvador, aleluya. Y le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y veo algo aquí muy importante. No le dijo, ven y sígueme. A algunas personas le decía, ven y sígueme. Pero esta persona le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y sabes, yo creo que ¿por qué? Yo creo que porque Dios, Jesucristo, quería que fuera para poder dar testimonio lo que le había sucedido a él, amén, lo que Dios había hecho en su vida, y su nombre iba a ser glorificado. Pero la palabra de Dios dice que había 9 hombres que nunca regresaron, no le dieron gracias a Dios. Uno nomás puede imaginarse qué es lo que sucedió con estas personas. ¿Por qué no regresaron a darle la gracia a Dios? Mira, hermanos, muchas veces hay cosas que los llama, que los atrae, que los arrastra, que los jala para diferentes cosas. Tal vez esas personas se fueron a trabajar, amén, nunca podían trabajar. Tal vez se regresaron con sus familias, nunca podían ver sus familias, pero tanta cosa que hizo Dios en ese día, fue sanados, y estas personas no le dieron las gracias a Dios. Amén, solamente una persona. Y hermanos, y yo creo que hoy en día hay muchas personas, hermanos, aún cristianos, que no están agradecidos a Dios, no le dan la gracia a Dios, hermanos. Y este mensaje es que nosotros debemos tener ese corazón de acción de gracias, siempre dándole gracias a Dios por todas cosas, amén, por todo lo que Él hace, todo lo que Él nos da. Dale gracias a Dios, porque Él es bueno. Este pasado jueves, mi esposa y mi hijo Junior y yo, celebramos acción de gracias. Amén. Lo hemos hecho por más de 40 años. Desde que nos casamos, yo y mi esposa, siempre hemos celebrado acción de gracias. Antes aún que éramos cristianos, no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo. Solamente les gustaba mucho el pavo. Amén, les gustaba mucho el pavo. Pero en esos tiempos no le damos las gracias a Dios como lo hacemos ahora. Y hay mucha gente, hermanos, que ha perdido en los Estados Unidos, que han perdido ese agradecimiento hacia Dios. Solamente lo que hacen, mucha de la gente nomás celebra nomás para comer. Amén. Solamente para convivir con sus familias. Pero hermanos, no vayamos nosotros a perder. Amén. Estar agradecidos a Dios. Siempre darle la gloria y las gracias a Dios en todas cosas. Amén.
Amén. Mira, volteen para sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1 y verso 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él crió. De modo que nadie tiene excusa. Amén. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Dice que todo lo que está, toda la creación, Dios lo hizo. Amén. Y no tenemos excusa de no saber que hay un Dios en el cielo que crió todas estas cosas. Pero hay una cosa aquí, que cada uno de nosotros nacimos, amén, acostumbrados de todo lo que vemos. Amén, estamos acostumbrados que podemos pisar la tierra, podemos caminar, podemos respirar el oxígeno. Amén, podemos ver al cielo y podemos ver el sol, podemos ver la luna de noche, podemos recibir lluvias y nos acostumbramos de estas cosas. Amén, y aquí dice que, porque me lo voy a leer otra vez, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él crió. De modo que nadie tiene excusa. Amén. Nadie tiene excusa. Mira, quiero leer algo que leí ayer. Una persona, y tal vez ustedes saben quién es. ¿Ya han escuchado de Albert Einstein o Alberto Einstein? ¿Sí han escuchado de él, verdad? ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo, verdad? Mira lo que él dijo. La palabra de Dios es para mí nada más que una expresión y producto de la debilidad del humano. La Biblia, una colección honorable, pero todavía muy primitiva. Leyendas que son más para los niños. No tiene interpretación. No importa qué tan sutil puede cambiar esto para mí. Un hombre sabio, un hombre que dicen que era uno de los más sabios que existió en el mundo. Pero hermano, yo creo que no conocía a Dios. Él conocía muchas cosas, pero no conocía a Dios. Yo creo que él nunca tuvo un nacimiento nuevo. Para hablar en esta manera, yo creo que nunca tuvo un nacimiento nuevo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios crió todas las cosas. Pero siempre el humano muchas de las veces quiere explicarlas. Amén. En una manera con la esencia. Pero Dios crió todas las cosas. Amén. Es como decir, mira, si yo veo esta silla, no voy a decir, no, pues nomás resultó. No, esa silla tuvo alguien con inteligencia, amén, que hizo esa silla. Amén. Y vemos en el cielo, vemos las estrellas, vemos el sol, vemos el mundo, cómo existe. Amén. Alguien crió esto, hermanos. Aleluya, alguien con sabiduría, alguien con inteligencia. Y quiero decirles, hermanos, ese Dios es Jehová, es el creador del mundo. Amén, es el Dios que mueve el mundo, hermanos. Es el que mueve las manos, que mueve el mundo. Él mueve el mundo, hermanos, amén. Aleluya, por medio de la oración mueve, hermanos, las manos de Dios mueve este mundo, amén. Aleluya, mira. Verso 21, voy a leer. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Aunque creían que eran sabios, se volvieron necios y no le dieron gracias al Dios Todopoderoso. Mira, ¿han escuchado de una persona que se llamaba Stephen Hawking? ¿Sí han escuchado de él?
estaba inválido, pero dicen que esta persona era uno de los más sabios del mundo también. Mira lo que dijo él. Él dijo en una entrevista con El Mundo en 2014. Antes que entendamos la esencia, es natural creer que Dios creó el universo. Pues mira lo que dice después. Pero ahora la esencia, una explicación convincente, lo que quise decir, conociéramos la mente de Dios, es conocer todo lo que Dios conoce. Si hubiera un Dios, lo que no hay, después dijo, soy un ateo. Este es un hombre sabio, supuestamente en el mundo, pero no conocía a Dios. Dice que era un ateo. Hermanos, les hago la pregunta otra vez. ¿Le das gracias a Dios? Amén. Porque en veces los pensamientos, hermanos, pueden estorbarnos. Amén. Una vez le dijeron también a Pablo, le dijeron mucho conocimiento de la palabra. Te está volviendo loco. A Pablo le dijeron eso. No, hermanos, no estaba loco. Estaba, hermanos, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo había perdonado. Dios lo había levantado. Dios le había dado un propósito para vivir. Antes era un hombre religioso, pero después tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Y tuvo un encuentro con Él, pero después tuvo una relación íntima con Cristo Jesús. Amén. Porque Dios lo cambió, Dios los transformó y ya nunca fue igual. Y saben que cuando vienes a Cristo Jesús, nunca vas a ser igual. Vas a cambiar, vas a ser transformado. Tus pensamientos van a ser diferentes. Amén. Tus reacciones van a ser diferentes. Lo que escuchas va a ser diferente. Lo que sale de tu boca va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no vives, hermanos, para ti mismo. Ahora vives para Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús, aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, amén. Y fíjate lo que hizo después en verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de los aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hermanos, cambiaron la gloria de Dios a unos animales y a unas imágenes hechas en una manera humana, o para que se parecía como un humano. Lo cambiaron. Estaban sirviendo imágenes muertas. Amén. Estaban sirviendo dioses muertos. Amén. Y yo creo que, ¿sabes por qué, hermanos? Yo pienso que en veces hacen esas personas hicieron estas imágenes porque no les hablaban. Amén. Estas imágenes no les hablaba a las personas. Amén. No les dieron saber qué es lo que tenían que hacer. Tenían unos dioses muertos. Pero nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Que nos habla cada día. Aleluya. Un Dios que nos ha enviado su palabra. Aleluya. Dios, ese es Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Salmo 100 y verso 4. Dice así. Salmo 100 y verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Qué es lo que dice aquí cuando al principio dice, entren por sus puertas con acción de gracias? ¿A cuáles puertas? La puerta de la iglesia, hermanos. Amén. Entren aquí con acción de gracias, alabando al Señor. Aleluya. Vengan con himnos, con alabanzas, alabando a Dios. Denle gracias. Amén. Tenemos, hermanos, cuando tú te acercas a Dios,
cuando tienes el conocimiento de Jesucristo, que Él vive en tu corazón, Él vive en tu vida, Él vive, aleluya, para siempre. Cuando tienes ese conocimiento, vas a darle gracias a Dios, aleluya, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que está sentado en el trono. Él es, hermanos, aleluya, que vino a este mundo. Es el que murió en la cruz de Calvario. Es el que resucitó de los muertos. Aleluya, y es el que está a la diestra del Padre en gloria. Aleluya, y en poder. Él nos ha dado grandes promesas, hermanos. Aleluya, la palabra de Dios, hermanos. Él murió por nosotros, hermanos. Él nos dio la victoria. Él nos dio vida eterna. Y por eso, hermanos, aleluya, vemos los apóstoles, vemos a los profetas que siempre estaban alabando a Dios porque lo conocían, hermanos. Cuando tú conoces a Dios, cuando Cristo vive en tu corazón, cuando Él vive en tu vida, hermanos, tú le vas a dar las gracias a Dios por todas las cosas. Aleluya, amén, gloria al Señor, porque Él vive. Aleluya, porque Él es bueno. Aleluya, Él es bueno y su fidelidad permanece para siempre. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles. Amén. Si Él promete en su palabra de Dios, si Él promete lo que dice la palabra, Él va a cumplir. Amén. No es humano, no es como un hombre. Amén. Un hombre puede cambiar de opinión, pero Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo que está en el cielo, hermanos, amén, aleluya, no cambia de opinión. Siempre su palabra es fiel. Y podemos depender, podemos creer en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4 y verso 6. Y voy a terminar con esto último. Escritura. Filipenses 4 y 6. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Dice, no se inquieten por nada. En veces, hermanos, nos preocupamos por cosas. En veces podemos perder sueño por diferentes cosas. Pero dice, no se van a inquietar, hermanos. Dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Que dice, vayan en oración. Aleluya. Una de las mejores maneras, hermanos, para hacer esto, entra en tu aposento alto, hermanos. Entra en tu closet, cierra la puerta, donde nadie te puede escuchar, solamente Dios, el Todopoderoso. Aunque están tus vecinos a un lado, amén, aleluya, ellos no te pueden escuchar, pero aunque Dios está en el cielo, Él puede escuchar tu voz, hermanos. Él puede escuchar tu oración, Él puede escuchar tus ruegos, aleluya, aleluya, porque sus oídos siempre están atentos a sus siervos, aleluya, amén, gloria al Señor. ¿Y qué dice después? Denle gracias, denle gracias. Y después, ¿qué dice? La paz. ¿Quién quiere paz? ¿Quién necesita paz? En esta pandemia, hermanos, el mundo necesita paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, nosotros no conocíamos esta paz hasta que vinimos a los pies de Cristo Jesús. Y ahora conocemos el paz, aleluya. Podemos estar en una tormenta, aleluya, aleluya. Pero Dios nos da esa paz que pasa todo entendimiento. Dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense esa palabra cuidará. Esa palabra cuidará es como va a enviar como un ejército, amén, y va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.
Es lo que, si lo buscan, hermano, busca esa palabra, cuidará. Y es lo que significa. Él va a enviar y va a cuidarte. Va a cuidar tu mente, tus pensamientos, tus deseos. Amén, tu corazón. Todas estas cosas, Dios lo va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir delante de Él. Tenemos que orar con oración y ruegos. Y también, hermanos, aleluya, darle gracias. Y conocemos estas cosas. Dios promete que nos va a dar esa paz que pasa todo entendimiento y cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús, amén. Tenemos que estar en Él, tenemos que estar en su voluntad, porque afuera de Él, hermanos, hay peligro. No podemos vivir en esa manera. Tenemos que vivir en Cristo Jesús. Y les dije que iba a terminar con esta escritura, pero tengo una más que ahorita estoy viendo, no la van a ver aquí, pero tengo lo que les dije ahorita, que estaba leyendo Corrie ten Boom, que estaba leyendo su hermana, y dice esta escritura que leyeron ellas en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 16, dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Estén siempre alegres. Pero en veces, hermanos, ¿cuántos en veces se sienten tristes? ¿Cuántos en veces se sienten desanimados? Amén, aleluya. Pero Dios dice, mira, no importa cómo te sientas, aleluya, cómo te sientes, amén, estén alegres, aleluya, y orar sin cesar, orar siempre, hermanos, caminar por la calle, cuando vas en tu coche, cuando vas en un autobús, hermanos, cuando estás en casa, cuando estés aquí en la iglesia, estén orando siempre, aleluya. No tienes que hacerlo en alta voz, lo puedes hacer en tu mente, aleluya, pero Dios te va a escuchar en el cielo, aleluya, y den gracias a Dios. ¿Están agradecidos este día, hermanos? ¿Están realmente agradecidos a Dios? Aleluya, porque Dios es el que nos da todas bendiciones. Él nos ha dado, hermanos, su palabra. Porque la palabra de Dios es en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Denle gracias. ¿Están agradecidos a Dios? Aleluya, pónganse de pie. Y vamos a tomar un momento y nomás levanten sus manos. Ahí si están en su casa, donde quiera que esté, nomás levanten sus manos y denle gracias a Dios. Dale gracias a Dios con voz alta, aleluya. Y dile gracias, Señor. Aleluya, hay muchas cosas que estamos agradecidos, Señor. Yo estoy agradecido por mi salvación. Estoy agradecido que te conozco, Señor. Estoy agradecido por mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietos, mi familia en Cristo Jesús, de Iglesia Ríos de Edén. Señor, estamos agradecidos que tú vives. Aleluya. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que nos ha traído revelaciones y conocimiento de tu santa palabra, y para ti sea la gloria, para ti sea la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dale un grito de júbilo, amén, aleluya, gloria al Señor, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Voy a orar por las personas que están viendo o que van a estar viendo. Quiero orar. Tal vez tú quieres también estar agradecido hacia Dios con todo tu corazón y quieres conocer más de la palabra de Dios. La mejor manera es, y les voy a decir con sinceridad, estar agradecidos a Dios. Necesitamos que primeramente arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y les voy a guiar para que ustedes también puedan conocerlo y tengan ese agradecimiento hacia Dios y tengan esa paz que pasa todo entendimiento. Y tal vez si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús, les voy a dar la oportunidad hoy también. Quieren hacer esta oración conmigo, háganla. Y quiero que todos nosotros que estemos aquí, tal vez ya han recibido a Cristo, pero hagan la oración con alta voz para poder también acompañar a las personas que están aquí y los que van a estar viendo. Digan conmigo, Señor,
Te doy gracias por Cristo Jesús. En este día, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario y resucitó a los muertos en el tercer día. Y este día está Jesucristo en la gloria, en el cielo, con mi Padre Celestial. Encomiendo mi corazón, encomiendo mi vida en tus manos y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte otra vez al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Te damos gracias. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Si es la primera vez que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué no nos comentas lo que ha sucedido en tu vida? Queremos saber, queremos orar por ustedes también, seguir orando por ustedes. Dios los bendiga y que pasen un buen día o unas buenas noches. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para sus vidas. Suscríbete y dale un like y compártelo con tu familia y tus amigos. Los vemos la próxima semana. Dios los bendiga.